Hola, hola, ¿qué tal? Saludos cordiales en TV Senado. Invitación en profundidad de campos para conversar con un senador que no pasó ninguna peripecia en la última elección porque resulta que le quedan 4 años todavía en la Cámara Alta. Representa la zona sur. Aquí está su ficha de presentación. Senador Iván Flores García, representante de la región de Los Ríos, militante del Partido Demócrata Cristiano, médico veterinario con diversos posgrados, 70 años, 2 veces diputado y actualmente se encuentra en la mitad de su primer periodo como senador. En este periodo legislativo preside la Comisión de Salud e integra la Comisión de Defensa Nacional del Senado de la República. Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales en TV Senado, profundidad de campos, aquí en el Salón de Honor del Congreso Nacional en la ciudad de Santiago de Chile. Por Dios, senador Flores, que hay una cantidad de historias que se han ido construyendo en la patria a partir de este salón, ¿no? Bueno, qué honor estar en el Salón de Honor del ex Congreso Nacional, ¿no? Con esa pintura maravillosa que todas la hemos conocido en los textos de estudio, ¿ah? Y otras obras que están al interior de este edificio, pero además que eso, bien has dicho, los sitios patrimoniales no solamente es lo construido, es lo que pasó aquí, ¿no? El primer Congreso Nacional estaba enfrente, donde hoy día está el Poder Judicial. Luego viene el incendio de la compañía, que fue tan triste y acaba de salir un libro, ¿no? El buzón de las impuras, que empieza a contar entre novela y recuperación histórica lo que pasaba allí, en la iglesia de la Compañía de Jesús, donde murieron más de 2000 personas, particularmente y principalmente mujeres, cuyas campanas hoy día de esa iglesia están en el patio de este Congreso Nacional y además ya no colgando de un trípode que la sostuvieron durante muchas décadas, sino que hoy día dentro de una excavación que es una escultura que desarrolló un arquitecto que obtuvo un premio por aquello, en donde las campanas cada vez que resuenan lo que hace es hacer resonar el alma de las más de 2000 personas que aquí fallecieron. Y es impresionante, yo la escuché una vez, porque cuando se tocan y estando esas enormes campanas bajo tierra con una ventilación que es una chimenea, la verdad es que uno siente como que retumba el suelo y retumba todo. Y eso es un llamado, ¿no? Un llamado a lo que allí ocurrió y todo lo que viene en consecuencia después de aquello. Aparece el Cuerpo Bombero Santiago, aparecen una serie de decisiones, y la reconstrucción de este edificio, que luego también tuvo una destrucción, y toda la historia que ha pasado por aquí, o sea, en estos sillones que son patrimoniales, en las testeras de las salas, las pinturas que hay, y sobre todo los espacios, ¿no? Donde quienes han venido transitando por el Congreso como visitantes o como parlamentarios se recordarán de lo que aquí ha venido pasando en la historia de nuestro país. Yo tuve el privilegio de hacer la presentación en la ceremonia de despedida a don Patricio Aylwin aquí en este Salón de Honor. Del legado de Patricio Aylwin, ¿qué recoge usted hoy día y qué ve que falta como para una inspiración republicana? Me refiero al futuro de nuestro país después de la elección. Yo creo que es importante relevar lo que el presidente electo Kast copió ayer en su intervención, cuando pide silencio y respeto y menciona a Janet Jara en ese momento. Una o dos pifias por aquí y por allá y él vuelve a insistir respeto y silencio. Eso lo hizo Aylwin en el discurso cuando él asumió ese gobierno de transición que fue lejos superando las expectativas de lo que significó después de una dictadura tan feroz, tan dura como la que tuvimos durante 17 años, a que haya una conducción que permitió esa transición, dando certezas, tranquilidad y generando un espíritu nacional de recuperación de los valores y los principios democráticos y el ejercicio de la democracia. Cuando Aylwin dice, nos necesitamos todos. La patria, a ver, no voy a citarlo literalmente, yo soy re malo para acordarme los párrafos textuales, Correcto. los entiendo y los aprendo en ese contexto, pero cuando dice la patria la tenemos que construir entre todos. Y cita que también
las Fuerzas Armadas son parte de la patria y se armó una chifladera enorme, ¿no? Una rechifla, y él le dice, sí, compatriota, también los militares, también son chilenos y también los necesitamos. En ese contexto, Elwin raya la cancha. Y la raya porque no podía ser un gobierno que sea orientado a la revancha o al empate de algunas atrocidades, claramente que no se podían cometer en democracia, pero sí podían haber acciones, digamos, de esa naturaleza, sino que un estricto apego al Estado de Derecho y a las modificaciones legales que eran necesarias para transitar desde una dictadura con muchas amarras, ¿no? Generadas por la Constitución del 80, en donde su artífice se preocupó de que cuando se retornara a la democracia los cambios fueran muy lentos, producto de que el Congreso Nacional tenía, particularmente el Senado, con los senadores designados, con un sistema binominal, donde jamás en la vida se podían hacer modificaciones constitucionales si no era por el acuerdo de una gran mayoría porque tenían quórum calificado. O sea, si no había la posibilidad de conversar, si no había la posibilidad de llegar a acuerdos, nunca se podía resolver, empezando por la ley que permitía las elecciones municipales. Recordemos que el inicio de la democracia fue el 90, la primera elección municipal fue a fines del 92, principios del 93. O sea, empecemos por ahí, ¿no? La democratización de los consejeros regionales, ¿cierto? Los coredes que pasaron a ser consejeros regionales, toda la modificación de los gobiernos regionales sucesivas. Y qué decir de lo que significó empezar a hacer el trabajo de reconciliación, comenzando por el informe Rettig, por ejemplo. Claro. O sea, Elwin fue creo que la persona más adecuada. Había duda en el momento que si era mejor Elwin o Valdés, que había venido en la construcción del retorno a la democracia desde la Alianza Democrática, ¿no? Hacia adelante, que logró finalmente tener este plebiscito tan contundente, pero que al final la opción se la tomó por Elwin, dentro de la democracia cristiana, que era el partido articulador, y en donde Valdés no solamente no se molesta ni se retira, sino que más bien trabaja de conjunto y articulado con el presidente Elwin. Muchas de las cosas que pasaron durante la primera etapa de la transición, que fue muy difícil. Bueno, él era presidente del Senado 4 años y Elwin presidente de la República. En el momento electoral que estamos viviendo, hay una serie de datos que me gustaría que los compartiéramos con la audiencia de Profundidad de Campos en la siguiente nota que nuestro director Andrés Silva nos pone al aire. Con más del 58% de las preferencias, José Antonio Kast se convirtió en el nuevo presidente de Chile en la segunda vuelta del pasado domingo 14 de diciembre. El abogado de 59 años y candidato del Partido Republicano se impuso ante la carta del oficialismo Janet Jara, quien obtuvo el 41,8% de las votaciones. A eso de las 19 horas de la jornada electoral se comenzó a marcar la tendencia a favor de José Antonio Kast en el conteo de votos, el nuevo presidente de la República que tendrá nuestro país por los próximos 4 años, quien además ganó en todas las regiones del territorio nacional, convirtiéndose así en el mandatario más votado desde que se restableció el sufragio obligatorio en Chile, con 7.254.197 votos válidamente emitidos. José Antonio Kast tiene una trayectoria política que lo ha llevado a desempeñarse como concejal de la comuna de Buin, fue diputado por 4 periodos y candidato presidencial en 3 oportunidades, siendo este su tercer intento por llegar a la moneda. En marzo de 2026, en el Salón de Honor del Congreso Nacional ubicado en Valparaíso, se realizará la ceremonia de cambio de mando presidencial ante el Congreso Pleno y todo Chile, en la que el actual presidente Gabriel Boric hará entrega de la banda presidencial al mandatario electo, iniciándose así la era de José Antonio Kast. Una nueva era para la política chilena, con alguien que nunca tuvo un militante que fuera del Partido Republicano, de la ultraderecha, como presidente de Chile. Tuvimos a los de la Concertación, tuvimos una socialista, tuvimos una Renovación Nacional que encabezaron estos movimientos. ¿Esto para usted representa que hay un giro copernicano en el electorado chileno hacia este sector político?
Yo no creo. El Partido Republicano tiene muy corta vida y además con la creación de nuevos partidos y nuevos movimientos dentro de la derecha tradicional. Creo que la polarización que nos está ocurriendo, la permisividad que hemos tenido como país de eh, a ver, abrir un escenario donde la atomización política hace que basta con que haya el interés de algunos y empiecen a buscar firmas para crear un partido político, permite lo que está pasando, tanto en la izquierda como en el centro y como también en la derecha, más en la derecha en este proceso electoral, en donde la falta de voluntad para llegar a un acuerdo en primera vuelta fue, a ver, un elemento que distinguió a la derecha versus la centroizquierda y la izquierda. La izquierda definió, la centroizquierda con la izquierda definimos que haya un proceso democrático de primarias y finalmente para llegar con una candidatura única. La derecha llegó peleando hasta el final y de hecho con crispaciones al interior, con acontecimientos bastante bochornosos como lo que reclamó la candidata Matei, con una postura tan dura como la del candidato Kaiser, y suma y sigue. Bueno, finalmente yo creo que es, por un lado, los problemas que hoy día tiene Chile en general, la incapacidad que hemos tenido todos por enfrentar con la mayor firmeza la delincuencia y el avance del crimen organizado y las cosas que nos están pasando. La falta también de acuciosidad para enfrentar la cuestión migratoria, ¿no? No el migrante que viene por el aeropuerto, por un puerto y viene con su familia y se registra, en fin, sino que aquel que ingresó irregularmente en donde se metió de colado una cantidad que no sabemos cuántos son de gente que vino con otros propósitos, particularmente de organizaciones criminales. Lo sabemos, yo presidí la Comisión de Seguridad y así se ha definido y creo que eso fue así. Y por otro lado, en ese contexto de la inseguridad, se nos suma un problema que ni el gobierno anterior de centro derecha y derecha, ni el anterior, que era un gobierno de centro izquierda como el Bachelet II, me refería al anterior como el gobierno del presidente Piñera, y el actual gobierno del presidente Boric, han sido todos incapaces de poder resolver los problemas que aquejan a casi la totalidad de la familia de Chile, que son las deficiencias en los servicios de salud. Ahora, y eso es muy delicado. Tener un pariente enfermo, Sergio, después es muy vamos delicado. a tocar el tema de la salud, pero yo quería preguntarle si usted, como demócrata cristiano, se sintió cómodo en la Alianza Progresista y si esta va a perdurar en el tiempo o cree que fue solamente un pacto electoral. Bueno, primero, no hubo ningún conglomerado. Pasó lo mismo cuando se formó la nueva mayoría, en donde la democracia cristiana internacional, particularmente la gente ligada a la democracia cristiana alemana, nos hicieron la pregunta. Bueno, ustedes están asociados políticamente con el Partido Comunista porque nosotros no somos de esa línea, ¿no? Y la democracia cristiana, que tiene distintos matices a nivel internacional, principalmente con el liderazgo de la democracia cristiana alemana, nos hicieron la pregunta. Y la respuesta en su momento, con Ignacio Walker a la cabeza, se dijo, no, nosotros no tenemos una coalición, tenemos un acuerdo de gobernabilidad para poder postular una candidatura presidencial. Y en ese acuerdo se quedó, era un acuerdo electoral. Bueno, después obtiene el triunfo la presidenta Bachelet y ese acuerdo electoral se continuó como un acuerdo político por la gobernabilidad de Chile, en donde nosotros participamos lealmente. Y en este caso ocurre lo mismo. No es un conglomerado, no es una concertación de partidos, era sencillamente un acuerdo electoral para poder acomodar los requerimientos de presencia parlamentaria de todos los partidos, tanto del socialismo democrático como de la izquierda, y aquí hablo del Partido Comunista, del Frente Amplio y también la DC, aunque algunos querían seguir dejando a la DC fuera, que fue lo que pasó con el actual gobierno del presidente Boric. Nosotros, cuando definimos el voto político, decidimos apoyar al candidato Gabriel Boric, no aspirando a ser parte de su gobierno. Le dejamos la cancha abierta y no tomaron
a los cuadros de la democracia cristiana, en la postura de la democracia cristiana, como para integrarlo. Eso fue al principio. Después, claramente, ya no era de interés de la democracia cristiana tampoco de participar, producto de algunos ninguneos, producto de una actitud de superioridad moral, como lo dijo en algún momento Giorgio Jackson, ¿no?, respecto de lo que había sido el trabajo de la concertación. Y en ese escenario, entonces, nosotros hemos intentado de colaborar lealmente con las cosas buenas de este gobierno y tratando de corregir las malas y criticando las malas también. Y debo decirlo, Sergio, y así lo hemos hecho saber, no en una, en muchas sesiones, en donde nosotros era lo que le estábamos poniendo soporte a este gobierno con nuestros votos frente a otros colegas que, siendo miembros de la coalición y del gobierno, no estaban apoyando a su gobierno, ¿no? Y eso no fue una vez, fueron varias veces. Y nosotros ahí, proyectos que creíamos que eran buenos para la ciudadanía, estuvimos de principio a fin apoyando. La democracia cristiana pagó un alto costo, perdió 2 senadores en este tramo, ¿no? Sí, hemos perdido 2 senadores por algunas indefiniciones internas, también perdimos la mitad de los diputados, ¿no? Se fueron a demócratas, otros sencillamente se retiraron, pero principalmente fue la creación de demócratas la que dividió la representación parlamentaria del partido en 2 y encendió las alarmas respecto del tamaño que estábamos adquiriendo en la representación en el Congreso. Bueno, los resultados electorales indican que, si bien es cierto, por un lado tenemos un partido que necesita redefinición, porque hemos venido un poco confundiendo a nuestro electorado tradicional, que es gente moderada, es gente ligada particularmente a las iglesias, tanto la católica como la evangélica, no siendo un partido confesional, pero es gente de clase media, gente convencida de que en esta actitud cristiana hay que jugársela en opción por los más humildes, por los más vulnerables. En fin, hemos venido perdiendo esa sensibilidad y esa presencia en terreno. Eso por un lado. Pero por otro lado, el resultado electoral fue bueno. Teníamos un partido con ciertas confusiones, pero tuvimos una buena representación de personas que nos representaron y por lo tanto obtuvieron los votos necesarios para tener hoy día 8 diputados y 3 senadores, 2 electos y en mi caso, que yo iba en la mitad del periodo. Entonces tenemos una buena representación y eso también es una luz para el gobierno, una luz encendida, digo, que puede ser verde, puede ser roja, todo depende de cómo se plantea el gobierno. Correcto. ¿No? Hablamos acerca de lo que va a hacer el futuro con el senador Iván Flores después en la segunda parte de este programa Profundidad de Campos, de la región de los ríos. La más linda de Chile, dicen allá, yo también lo creo, pero no lo puedo decir porque también hay otras regiones muy hermosas. Tenemos un país muy bonito, Militante del Partido Demócrata Cristiano. Hacemos una pausa con el senador sureño y volvemos con usted en un momento aquí en Profundidad de Campos en el canal del Senado. Ya estamos de vuelta aquí en Profundidad de Campos en el canal del Senado de la República de Chile, en el Salón de Honor del Congreso en la ciudad de Santiago. Estamos conversando con el senador Iván Flores García, representante de la región de los Ríos, militante demócrata cristiano, médico veterinario. ¿Dónde estudió medicina veterinaria? En la Austral, por supuesto. La Austral de Chile. La Austral de Chile, ese es el nombre correcto, Universidad Austral de Chile. ¿Tiene perros usted o no? Tengo, sí, eran 18, pero... ¿18 perros? Sí, claro. Sí, Oye, todos parte de la familia, unos chiquitos, unos medianos, la mayoría eran grandes, pero la verdad es que eran como mucho. Entonces, en la medida que iban falleciendo por edad, el año pasado se me murieron 4 ovejeros alemanes, después teníamos un grupo de 5 Rottweiler que eran crianza nuestra, también tuvimos que, en fin, hoy día creo que son 11 o 12. ¿Tiene un canil en la casa entonces? O sea, mira, son parte de la familia, así como yo tengo mi dormitorio, mi hija tiene el suyo, ellos también tienen el suyo, que es un galpón que adapté, entonces tiene sus divisiones. ¿Usted los examina, los vacuna y todo eso? Yo ya casi estoy olvidado de esas lides, de tal manera que, mira, yo
Y eso es un ejercicio que practico todos los días. Pastelero tus pasteles. Yo no soy aquel maestro chaquilla que dice, oiga, ¿y usted le pega la electricidad? Jefe, yo soy el capo. ¿Y sabe albañilería? Pues, también sabe albañilería. No, yo estudié veterinaria, me fue muy bien como alumno. Luego trabajé en Centroamérica manejando equipos de personas, pero eran programas de salud animal, zoonosis, o sea, enfermedades comunes. Brucelosis y tuberculosis, comunes para el hombre y los animales. Me fue muy bien en Centroamérica y después me empecé a derivar hacia otras cosas. Empecé a trabajar con formulación de proyectos, de desarrollo integral, con la OEA, hice un par de otras cosas con ministerios allá. Después me regresé a Chile, vine a estudiar, estudié desarrollo rural y me fui derivando porque mi primera pega pública en Chile fue como jefe de CERPLAC, la Secretaría Regional de Planificación y Coordinación, porque coordinaba la inversión pública a los inicios de la democracia. Todos los municipios tienen un CERPLAC. Esos claro, esos son CERPLAC hoy día, SECPLAN se llaman ahora. Lo que pasa es que en ese tiempo el Ministerio de Planificación y Cooperación, MIDEPLAN, es una derivación del ODEPLAN que venía de los tiempos del presidente Frei, donde se trataba de juntar la inversión pública a través de la evaluación de los proyectos. Correcto. Y se canalizaba la inversión. Y luego se ha venido transitando. Hoy día el MIDESO hace evaluación de proyectos, pero tiene otras tareas. El FOSIS que partió el año 91, la CONADI que se transforma y empieza a hacer un servicio en absoluta relación con los pueblos originarios. CENADIS, que es creado en el gobierno de Frei, junto con CENAMA, los adultos mayores, por primera vez en la historia de nuestro país, se reconocen como grupos vulnerables. Acuérdate de la CACEN, donde nadie sabía. O sea, para todos nosotros, una persona mayor de edad era un viejito que tenía que ir a cuidar a sus nietecitos. Fin de la historia. Y la gente estaba olvidado, no había una conciencia de lo que eran los adultos mayores. Tampoco había una conciencia de las personas en situación de discapacidad. En ese tiempo se le llamaba de todo. Claro. ¿No? Se le llamaba cojitos, se le llamaba discapacitados, se le llamaba después, creativamente, se le llamaba personas con habilidades especiales. Hasta que yo me acuerdo en una reunión, un señor dice, oiga, ¿por qué nos dicen así? Yo no vuelo, yo no atravieso paredes, no tengo condiciones especiales. Tengo una limitación, pero tengo otras virtudes. El concepto que se acuña hoy día, y es el que vale, ¿no?, es persona en situación de discapacidad. Y está en situación porque en Chile, y esa es una cifra que tampoco se conocía, y por esa razón cuando yo la conocí fue justo cuando mostraron la encuesta de discapacidad, yo fui a reemplazar a Fuad Chaín, me acuerdo de esa comisión, y de ahí me quedé para siempre en mi ejercicio, porque el 20% de la población chilena, y subiendo, son personas en situación de discapacidad. Claro. 8% sin compensación y un 12% compensado, porque la hipoacusia se compensa con un audífono, la otra cosa son con las ayudas técnicas, la gente se compensa. Pero es una realidad que golpea. Y en la medida de que la expectativa de vida va subiendo en nuestro país y hay cada vez más adultos mayores, particularmente en el campo, los jóvenes se están yendo del campo y el campo, la pequeña agricultura, se está quedando en manos de los viejos, que son los únicos que tienen el interés de meter las manos en la tierra, al final vamos hipotecando por un lado la productividad de la pequeña agricultura y por otro lado estamos despoblando el campo y reemplazándolo por parcelas. En fin, hay toda una cuestión bien compleja que hacer allí, pero Chile no está preparado para seguir recibiendo a la cantidad y a la proporción de adultos mayores. Entonces, mientras más la gente vive más adultos mayores proporcionalmente comienzan a haber y menos hoy día gente que va naciendo en nuestro país. Tenemos la peor tasa de natalidad de América. 1,1 por vientre. Es un poquito, esa es la fecundidad, es el número de hijos nacidos por cada mujer. La fertilidad es el número total de personas nacidas y en eso estamos en 1,8 cuando debería ser 2,2, 2,3. Éramos el segundo, el tercero, hoy día somos la peor tasa de América. Entonces no tenemos posibilidad de reemplazar. Nuestra población empieza a descender. ¿Qué significa eso? Que cada vez hay menos gente joven que son los que van a ingresar a la fuerza de trabajo y por lo tanto... ¿No se quieren casar, no quieren tener hijos? Bueno, hay montones de cosas. La pandemia reemplazó a los hijos por mascota. La pregunta es, ¿y quién va a producir en este país? ¿Quién va a generar los ingresos a Chile para poder sostener al mundo pasivo, que son
los que tienen que recibir una pensión que, dicho sea de paso, ha venido creciendo en nuestro país. Entonces, ahí tenemos una cuestión que hay que resolver y que hoy día la migración, para quienes critican así nomás la migración es la que vino a resolver un poco esa falta de fuerza de trabajo, de mano de obra y, por cierto, de reposición. Pero tenemos que hacerlo ordenadamente, ¿no? Hay que tener una visión súper clara de lo que pasa y cómo nos estructuramos los ciudadanos. Decía yo de que me iba Chile. dando vuelta algo que dijo usted al comienzo de esta parte, en el sentido que cuando uno no le pega algo no hay que meterse en eso. No, pues Pero uno usted tiene le que pega- conocer sus usted le pega limitaciones. a la política. Y yo he escuchado en estos días que han pasado ya de los primeros momentos, el resultado de la elección, el jolgorio, la tristeza a los otros, que dice que esta diferencia de 18 puntos, 40 contra 58, puede representar una aplanadora que pasaría el gobierno republicano de la derecha al resto de ese 40%, o le pondría la máquina, dicho en términos populares. ¿Teme Bueno, usted o no? no, mire, por dos razones. Una que es muy práctica y la otra que a mí me causó agrado. Parto por la práctica. La Cámara de Diputados tiene mayoría de derecha. Por lo tanto, el gobierno va a poder presentar todo lo que quiera y probablemente va a tener respaldo en la Cámara de Diputados. Pero no así el Senado. El Senado está empatado. El Senado está 25-25. Y por lo tanto, igual que pasó con el actual gobierno, el presidente Boric, también el Senado estaba 25-25, solo que hubo dos senadores que le dijeron, momentito, nosotros no somos parte de este gobierno, por lo tanto, nosotros vamos a hacer lo que mejor nos parezca. Los 5 demócratas cristianos estábamos dentro del oficialismo, después nos separamos, ¿no? Por lo tanto, este gobierno estaba con un Senado en desventaja. ¿Y entonces? El nuevo gobierno entra con el Senado empatado. Eso obliga, Sergio, a conversar. ¿Y los Obliga a decretos? convencer. Y los decretos, porque Bueno, en algún momento Kass dijo, no es tan importante la legislatura. se equivocó y reculó rapidito porque se dio cuenta que no era así. Algunas cosas las puede regular por decreto y otras cosas no las puede regular por decreto. Hay reformas constitucionales que se requieren hacer y eso no lo puede hacer por decreto. Entonces, al final, y bueno, y él mismo reconoció que había sido una mala expresión y que sí necesita ¿Qué le el parece Congreso. si vemos cuáles son los desafíos de futuro? Muy bien, pero termino en la otra. Sí. La segunda patita de eso mismo. Me agradó el tono de ayer del presidente. Si bien es cierto, no fue un discurso brillante desde el punto de vista político y de cómo lo, con retórica y cómo lo nebró, la verdad es que lo que dijo era que había hablado con el presidente, todos escuchamos la conversación y todos se necesitan. El llamado a la unidad, el llamado a dar vuelta a la página, el llamado a que el momento crítico que estamos viviendo en seguridad, en salud, en reactivación económica, requiere generar confianzas y las confianzas no se establecen por decreto. Las confianzas es como el amor, ¿no? Se articula y se fomenta todos los días y hay que darle más que señales, hay que alimentarlo para que esa confianza permita la inversión, permita el trabajo sobre los mejores proyectos, sobre las mejores ideas. Si no, esta cuestión se tranca. Entonces, ¿ahí quién pierde? Lo que es de siempre, pues, la ciudadanía, Director, no los políticos. Veamos la nota con los desafíos de futuro. Con votación histórica y tras imponerse en el balotaje, José Antonio Kast llegará a La Moneda en marzo de 2026. 4 años en los que deberá enfrentar una serie de desafíos propios de la administración del país y donde serán prioritarios los acuerdos con un Congreso Nacional fragmentado para cumplir con las promesas de campaña que lograron convencer a la ciudadanía y le permitieron ganar la segunda vuelta presidencial. Seguridad y orden público, política migratoria, crecimiento económico, inversión y un recorte fiscal de $6.000 millones son algunos de los temas que se perfilan como prioritarios para el nuevo gobierno, que deberá construir acuerdos para avanzar en reformas. Pese a que la representación del partido aumentó en el Congreso Nacional, la Cámara de Diputadas y Diputados tendrá 31 representantes republicanos, mientras que el Senado solo 5. ¿Y qué pasará con aquellos proyectos que quedarán pendientes de la administración del presidente Gabriel Boric, como el proyecto de eutanasia, aborto hasta las 14 semanas, la norma que pone fin al CAE y la sala cuna universal? Son algunas de esas iniciativas que el mandatario electo deberá abordar en conjunto con un nuevo Congreso Nacional. Bueno, tenemos los primeros 100 días de gobierno
que va a ser todo un desafío para estas propuestas. Entre otras, por ejemplo, lo tengo anotado acá, la Ley de Seguridad Integral y Control Fronterizo. ¿Usted cree que en 10 días se va a lograr eso? ¿O en los primeros 8 meses? No sé. Esperemos a ver el contenido porque no nos podemos quedar con los titulares de los gobiernos. En este gobierno hubo mucho titular que a la hora de presentación los proyectos no eran lo que se dijo finalmente o no era lo que se esperaba, y el trabajo que tuvimos que hacer en el Congreso fue muy arduo. Y pese a que de tanto en tanto nos mandaban mensajes desde la moneda para decir el Congreso que se apure, el Congreso no sé qué, finalmente lográbamos cumplir con la expectativa de tener buenos proyectos, no solamente echarle a la maquinita para producir nuevas leyes, sino que de hacerlo bien. Sacamos la ley de seguridad municipal, perdón, la ley de guardias privados, ¿cierto? La ley de seguridad privada, sacamos el Ministerio de Seguridad Pública, está a punto la ley de seguridad municipal, en fin, o sea, fuimos cumpliendo con la expectativa y con el compromiso, mejorando los proyectos. En este caso, esperemos a ver qué es lo que llega, porque si es un buen proyecto de ley, yo creo que puede salir rápido. Ahora pero la si reforma no, sobre la economía, por ejemplo, reforma tributaria para crecimiento, reducción del impuesto corporativo de primera categoría, ¿está de acuerdo usted o no? bueno, son esquemas económicos que deberán ser discutidos en su mérito. Hay países que optan y aplican una rebaja de impuestos a fin de fomentar la inversión, ¿no? Hay otros que suben los impuestos para asegurar que haya recaudaciones. Aquí en Chile hemos tenido 2 reformas tributarias y la verdad es que las 2 no han cumplido con las expectativas. Recordemos que la primera reforma tributaria fue para generar la reforma en la educación y lo calculado que se iba a obtener ni siquiera alcanzó para las 2 primeras tareas, que era el final lucro, ¿cierto? Que era terminar con esta intermediación que hacían algunos privados y particularmente con la gratuidad universitaria. Iba adelante, perdón, la carrera docente y la gratuidad universitaria estaba sin plata. Entonces, de pronto, apostar solamente a reformas tributarias cuando en realidad muchos de nosotros creemos que hay que hacer 2 cosas previas. La primera es que se gaste la plata con mayor eficiencia en las cosas que verdaderamente se necesitan. Segundo, que haya efectividad en ese gasto y que en el caso de políticas tributarias la gente que pagamos impuestos los paguen. Porque una cosa es que se haga un cálculo y otra cosa es que la gente los eluda o los evada. Entonces la elusión y la evasión son un problema en Chile. Y por otro lado, la informalidad del trabajo. O sea, hoy día tenemos más de la mitad de las MIPYME en la informalidad, ¿no? Y eso, al final de cuentas, no le genera el soporte que necesitan los trabajadores o el propio microempresario, ni tampoco tributan como correspondería que lo hagan, ¿no? Entonces, resolvamos la evasión y la ilusión y resolvamos, por otro lado, que la plata que se obtiene se gaste bien y se gaste rápido. Con esas 2 cosas yo creo que necesitamos una reforma tributaria. Ahora, la ley de Que los grandes paguen menos impuestos. Los grandes deberían pagar siempre más impuestos. ley de modernización del Estado, fusionando ministerios, rebajando cuotas de personal y todo eso, ¿usted piensa que va por buen camino eso? Yo creo que no va por buen camino. Yo creo que eso lo que va a generar es un conflicto. Si bien es cierto, hay que hacer siempre más eficiente el sector público, ojo que también hay que hacer eficiente el sector privado. No siempre la libre competencia es libre competencia. Ya lo hemos visto con colusiones, lo hemos visto con los abusos de la ISAPRE, lo hemos visto con los abusos de las eléctricas, lo hemos visto. O sea, a ver, la prueba de la blancura no tienen que darla solamente los funcionarios públicos, tenemos que darlos todos. Y en este caso, el mundo privado, sobre el cual muchos hacen gárgara, sobre su efectividad y sobre su eficacia, también ha dado muestras de corrupción, ha dado muestras de abuso, ha dado muestras de imperfección en su propia competencia. Entonces, yo creo que tiene que ser un esfuerzo nacional y, por cierto, dentro del sector público hay que ser más eficiente. Yo en mi región, por ejemplo, sufrimos todos los días con la calidad del servio, pues. O sea, a ver, pasamos de ser uno de los mejores servicios de Chile a uno de los peores servicios de Chile. O un Ministerio de Obras Públicas que tiene que estar dando explicaciones a cada rato porque no se gastan la plata. Lo mismo pasó con el Ministerio de Vivienda, que todavía no alcanza ni siquiera el 15% de la reconstrucción de Valparaíso y con deudas por todos lados en las regiones. Y nunca en la historia, Sergio, nunca hemos tenido la cantidad de campamentos que hoy día tenemos. O sea, 1.500 en todo Chile. Casi 1.600. Y mire, y cuando hubo 800 campamentos, a mediados de los 90 se creó el programa Chile Barrio porque el presidente Frey, a raíz de un
de una encuesta que se hizo a través de la Universidad de Chile, se dijo, estos son los campamentos y están consolidados. El programa Chile Barrio se estructuró para radicar y erradicar esos 800 campamentos en Chile. Cuando estaban ya erradicados o radicados y en vías de, el programa se termina e incluso duró un poco tiempo más. El gobierno del presidente Piñera, con alarma, se recibió, en ese momento yo era diputado, pero fui al Senado igual, al ministro Ward, a Techos para Chile, a la Universidad Católica, en fin, y nos dijeron con la alarma, cuidado, porque podemos terminar este gobierno con 1000 campamentos. En ese tiempo había 940 o 930 y tantos, podemos terminar el gobierno del presidente Piñera con 1000 campamentos. Bueno, hoy día, a 4 años de ese dato, porque fue el último año del gobierno del presidente Piñera, saliendo de la pandemia, hoy día tenemos casi 1600 campamentos. Es una bomba de tiempo. La gente que vive en campamentos no son gente que necesariamente se va a un campamento porque así se cuelga de la luz y se cuelga del agua o le dan otros beneficios. Es gente que vive en una indignidad que a veces es infrahumana, ¿no? Respecto a toda la dotación de servicios, de la inseguridad. Entonces, cuidado con eso, porque podemos tener un lío de marca mayor por los campamentos, podemos tener otro lío de marca mayor por lo que pasa en las cárceles. Nunca hemos tenido cárceles por bruto del buen trabajo de las policías, porque hemos venido poniendo el empeño junto con el gobierno en tener más equipamiento, tener más presupuesto, en fin, para seguridad, pero no hemos resuelto el problema carcelario. Y cuando el presidente Piñera, Sergio, tenía 42.000 cupos en el sistema penitenciario y tenía 51.000 internos, le estaban sobrando 9.000. Decidió indultar antes de la pandemia 2.500 con un 80% de reincidencia y con crímenes atroces. Entonces, eso ya no es una opción. ¿Sabe cuánto tenemos hoy día? 1.000 cupos más, pero tenemos casi 20.000 presos más. Hoy día sobrepasamos los 60.000. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Disminuir las cautelares? Cuando en los tribunales han dicho, no, este señor o esta señora tiene que estar guardado adentro de una cárcel porque son un peligro para la sociedad. Entonces, ¿qué hacemos? Ya, así explotó Ecuador. Para que no se nos vaya el tiempo, tengo 2 cositas que plantearle, pues ya estamos pasados, me dice el director. Chuta, nos están retando por nunca todos nos lados. Pasamos, cumplimos con las expectativas del público, eso. Con el rating, dice tú. Oye, pero una pregunta cortita, ¿le quedó claro cómo hacer el recorte de los 6.000 millones de dólares? No, pues yo creo que ni el presidente lo tiene claro. El presidente electo, digo. O sea, ¿No lo tiene claro él tampoco? No, pues si no lo ha dicho. Si no lo ha dicho, se lo han preguntado montones de veces cómo lo va a hacer y la verdad es que no hay una receta para ver cómo se recorta, mucho menos 180 días. Lo dijo Evelyn Matei, lo han dicho otros y yo creo que va a ser muy difícil. Son 6.000 millones de dólares, no son 6 millones de pesos, son 6.000 millones de dólares, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta generar 6.000 millones de dólares? Aun cuando el dólar puede seguir, el cobre puede seguir subiendo, capaz que llegue a 5,5, 6, y eso es un tremendo input. Pero yo espero que ese input sea para poder seguir insistiendo en cómo resolvemos la lista de espera, cómo seguimos poniendo el equipamiento a las policías, cómo se cumplen los compromisos con las policías. Recordemos que recién acaba de modificarse una ley para crear los agentes policiales de la PDI y significa 150.000 millones más en régimen para poder ingresar esos 3.500 nuevos funcionarios. ¿Te fijas? O lo que necesitamos para Carabineros. Entonces, a ver, cuidado con esto, porque hacer reducciones por reducciones puede ser tremendamente peligroso, además de generar conflictos que, producto del temor, de la incertidumbre, de la molestia, de la rabia al interior de los servicios públicos, bueno, puede que se nos tranque la pelota en los servicios públicos, ¿no? Oiga, estamos en víspera de la Nochebuena, Navidad, yo quiero hacerle un regalo a usted. Pero buena cosa. Mire, un minuto de confianza. Un buen abrazo. Ese es mi regalo, para cerrar. Oiga, qué es pesado este Sergio. Ese minuto de confianza es tan complicado porque, ¿qué digo en un minuto? Y ya no hablo de política. Voy a pedirles a todos quienes hoy día nos miren que intentemos, pero de corazón intentemos volver al espíritu de la Navidad. Yo lo hice con mi familia. Hace unos días atrás lo conversábamos y dijimos, mire, por primera vez que no hayan regalos. No salgamos a la carrera el último día a comprar cosas que de pronto no son tan urgentes. Démonos un regalo nosotros. Démonos la oportunidad de juntarnos en familia, de invitar a las hermanas, de invitar a los sobrinos, de invitar y compartamos en familia. Yo creo que es el regalo
que deberíamos tener todos, ¿no? No perseguir las cosas, es perseguirnos a nosotros en el ser. Cada vez más personas, cada vez más humanos. Necesitamos ser más solidarios que competitivos. Necesitamos crear una sociedad en donde nos querramos un poquito más, y sobre todo nosotros los políticos, de respetarnos, de valorarnos, de acompañarnos en la diferencia, en el debate, pero siempre con esa humanidad por delante. Yo quiero rescatar el espíritu de la Navidad, que el niño Jesús nos llame a la unidad, nos llame a la confianza, nos llame a los buenos procederes, Sergio, porque la confianza y la unidad solamente se puede cimentar si tenemos buenos procederes, tenemos buenos sentimientos y actuamos en consecuencia. Si no, no hay cómo, pues. Si no, no hay cómo. O sea, alguien que no procede bien, alguien que hace jugarretas raras, alguien que denosta al otro, alguien que maltrata, no puede tener en reciprocidad un buen acompañamiento. Yo espero que este gobierno, que ha sido tan duro en sus posturas, la verdad es que entienda que no todo el resto son idiotas, que no todo el resto queremos quitarle la sal y el agua, sino que tenemos cosas que aportar. Todos tenemos cosas que aportar y vuelve a ser siempre su momento para poder intentar sacar a nuestro Chile adelante. Y eso tenemos que hacerlo por el bien de la ciudadanía, nada más. El minuto de confianza, senador Flores, sirve para que usted pueda reflexionar con su familia de esta especie de propuesta que hace de cambiar la sociedad de consumidores por una sociedad de ciudadanos, solidaria y fraterna. Senador, yo quiero agradecerle la gentileza de conversar aquí en Profundidad de Campos como un hombre de regiones, de la región de los ríos, y como militante demócrata cristiano, y como alguien que ha dedicado gran parte de su vida al servicio a la sociedad. Muchas gracias. No, gracias a usted, Sergio. Y todo esto que hemos conversado ha salido del corazón y de la espontaneidad, porque aquí no hay una pauta, no hubo nada preparado, ni siquiera sabía lo que me iba a preguntar y a plantear. Pero bueno, así es la política y así es la cotidianidad, porque uno tiene que estar preparado para decir lo que uno piensa y actuar en consecuencia con lo que uno piensa. Y así llegamos al final de esta conversación con los buenos deseos para la Nochebuena y la Navidad para usted y toda su familia. Nos encontramos siempre en Profundidad de Campos. Carpe diem, será hasta la vista.